Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, con el proceso ante el gobernador Félix. Esto nosotros estamos mirando la primera parte de la narración de este capítulo 24, del 1 hasta el 9. Este proceso de presentación. Pasaron 5 días, decíamos, hasta que bajó Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. En cuanto trajeron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: gracias a ti hemos logrado mucha paz, debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Para nosotros constituye siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud, excelentísimo Félix. Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Hemos encontrado a esta plaga de hombre que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Si tú mismo lo interrogas, podrás darte cuenta de todo esto que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron, confirmando que todo esto era así. Bueno, queridos amigos, nosotros entonces ya hemos hablado un poco de estas características así generales, los versículos anteriores. Hoy queremos subrayar el versículo 4, ¿verdad? Y para no molestarte más, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad, decíamos nosotros hoy. Y bueno, esto es lo que ahora, en este momento, queremos mirar así en forma general. ¿Cuáles son las características generales en este proceso ante Félix? Primero, hicimos un resumen ya anteriormente, estuvimos hablando en los cursos anteriores, ustedes pueden volver a mirar. Hicimos ese resumen del carácter de Félix, sobre todo, según se destacan los escritos de Tácito, decíamos, de este escritor latino, y también de Flavio Josefo. Y hallaremos en el curso, ¿verdad?, aquí de todo lo que se refiere a este gobernador Félix, este criterio despectivo de cuánto significa
la vida del mismo Félix, de una manera despectiva siempre de estos autores, de estos historiadores con respecto a Félix. ¿Se recuerdan que nos narraban y que nos decían que él incluso era esclavo, hijo esclavo, como niño era esclavo? Después, a través de su hermano, que había sido amigo del emperador, había conseguido, ¿verdad?, ser liberado de la esclavitud. Después también con ciertas grandes trifulcas por ahí consiguió incluso, y fue el primer gobernador que vino de la esclavitud. Se hizo nombrar entonces gobernador, o sea, ganó esa posibilidad. Y por lo tanto se lo notaba bastante sanguinario. Esa era un poco la descripción que nos dan estos grandes historiadores, tanto Flavio Josefo, que es muy conocido, y también Tácito. Estos dos escriben así de Félix. Bueno, esto también nos hace pensar, porque recuerden que toda esa zona, la parte de la Judea, no era fácil para Roma, y por eso es que después también colocaron a ciertos personajes, incluso cuando leemos un poco de Pilato, entonces todos estos elementos son importantes a quienes le iban colocando en esa región, que tenían que ser bastante mano dura, o al mismo tiempo podemos entender bastante sanguinarios. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, Jesús mío, poder repetir constantemente: Sagrado Corazón, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío. Aun cuando estés sumido en amargura, Sagrado Corazón, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Sagrado Corazón, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío,
sagrado corazón, en ti confío. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El cielo se abrió, bendita la noche, nació el Redentor, bendita la noche de luz y esplendor, el pequeño niño es verbo de Dios, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José. Hoy yo te don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador. De paz y amor, ángeles cantan al Hijo de Dios, junto a María y José. Hoy yo te contemplaré, don sagrado del Señor, Jesucristo Salvador, junto a María y José.
Cristo Salvador. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando este versículo aquí, sobre todo los versículos del 1 al 9. Aquí es donde encontramos la presentación todavía, la presentación ante el gobernador. Pasan 5 días, dijimos, muy bien. Aquí vuelve a nombrarse Ananías. ¿Se acuerdan que anteriormente había dicho, cuando arribaron a Cesarea entregaron la carta al procurador? Esto es lo que había hecho allí el que estaba, ¿verdad?, al frente, Claudio Lisias, que saludaba a el procurador Félix y lo manda entonces, a Félix, lo envía y ahí con una carta donde le va narrando todo lo que estaba sucediendo. Te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Termina así ese versículo antes de entrar en este capítulo 24. Te escucharé cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó custodiarlo en el pretorio de Herodes. Y Andrés, ya lleva, ya calcula mi janguaya como un espacio. Y justamente capítulo 24, vea, 5 días después, pasaron 5 días, y de nuevo aparece aquí, nada más y nada menos que Ananías, el sumo sacerdote, con algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo. Es decir, que ya prepara ponaje, recuerden que Claudio Lisias había dicho que él les había informado. Les dijo a los que le estaban queriendo condenar, les dijo muy bien que él no se haría cargo de eso, pero que si ellos quieren vayan y hagan sus acusaciones, pero ante el procurador Félix y no ante él. Él parece que ya se sentía como rebasado, quiere decir que anda y leí fácil página. Pero cuando va a página que más de 40 de estos judíos ya estaban haciendo, y dice, imagínense a qué llegaban. Dice, se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Pero yo que tío coraje. Y pues entonces, para el comandante no era fácil. Menos mal aquí, ¿verdad? El sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo, es el que escucha, va, le avisa a Pablo. Pablo entonces pide a este soldado, a este centurión, que lo lleve junto a que estaba como comandante de la cárcel. Entonces inteligentemente había dicho, bueno, aquí ni que un bebé allá tomate la decisión. Y ahí es donde llama a estos 2 centuriones, prepara todo un equipo, ¿verdad? 470 habíamos dicho, ¿verdad? 200 más 70. Y entonces lo envía hasta que llega frente al procurador Félix, el gobernador Félix. Por lo tanto, aquí lo recibe ahora y lo tiene y lo va a escuchar a Tértulo, porque le llevan a este abogado, tanto Ananías como estos ancianos que van hasta Cesarea Marítima. En cuanto trajeron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo, gracias a ti hemos logrado mucha paz. Bueno, esto ya hemos reflexionado ahí, siempre. Estamos hablando de un abogado, ¿verdad? Este abogado presenta, gracias a vos que hemos conseguido mucha paz debido a las reformas que estás realizando. No, aprendente hoy. Se cuando vaya, vayan deporte, ya aprende, por añadir mi romano, fuera ir a de estos judíos, ¿verdad? Tértulo es el que va aquí a representar
o a defender a través de Ananías y de estos ancianos judíos, que quieren nada más y nada menos que la muerte de Pablo. Como les estaba diciendo, como la historia se vuelve a repetir. Esto hace más de 2000 años. Pero hoy en día de estas cosas vemos al 2x3, ¿verdad? O sea, las injusticias, cómo se van realizando. Vemos que en mí, cuando tal vez ahí la halago vente, la gobernador o a quien sea, o al juez, o quien tiene que decir, sino que haga mesa hoy, la mesa arima hoy, y la verde mía lleva, allá llegó a la justicia, allá po. Y esa es la mejor manera de halagar, ¿verdad? La mejor manera de comprar incluso la vida de tantas personas, y muchas veces inocentes, que no tienen nada que ver, ¿verdad? Bueno, pero en fin, esto es para que reflexionemos, desde la palabra de Dios entendamos. Eva peñan de yara las yacañande, eva peñan de yara las yañande, hamba, eva la ñande en síntesis y la yayapuañaín. Pero Lucas aquí le considera más bien a este procurador Félix, al gobernador, le considera más bien como representativo, ¿verdad?, del poder civil de Roma, y lo que subraya para nuestra enseñanza dentro del propósito apologético, porque recordemos que siempre es un libro apologético, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la manera en que Pablo presenta la causa del Evangelio con detalle y detenimiento. Ahora sí que va a presentar con los detalles y con mucho detenimiento sobre el Evangelio que él está predicando sobre Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más detalles entonces, con Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El Jockey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan. No hay Navidad sin
Elías, el Señor de barba blanca y traje rojo, como el rey de la Navidad. Si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás. Si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad, entonces tú serás Scrooge por aguafiestas y yo el Grinch por antisocial. Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿A cuántos de nosotros Jesús cambió nuestro corazón? ¿A cuántos Jesús cambió tu corazón? ¿Jesús cambió tu vida? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¡Gloria a Dios! Bendito eres, Señor. Santo eres. Llegado fue directo al corazón, renovando toda mi vida con su amor me liberó. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. A pesar de mis caídas, aún Él en mí confía. Del fango me ha levantado y con su amor me ha liberado. Es Jesús, cambió mi vida, cambió mi vida. Es Jesús, cambió mi vida, cambió
Cancelo. Así. ¿No final? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y decíamos que aquí, con todo esto que estamos leyendo, en realidad es un libro siempre apologético, es decir, de defensa de la fe. Aubebe Lucas la mombe usañandeo esa caseñande es que Pablo quiere defender o presentar totalmente, llanamente, nada más y nada menos que el Evangelio de Jesucristo. Nosotros sabemos que por una parte hemos visto cómo Lucas, a través de Pablo ciertamente, o Lucas va describiendo en los discursos de Pablo una palabra clave. Primero era la defensa del Evangelio hacia los paganos. Es decir, el paganismo, la universalidad del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se subraya en todo momento como una apología de parte del cristianismo. Ñandé y Pablo da para un grupito. Lucas, por lo tanto, subraya ese aspecto de la universalidad. Peñande yara lleva ñandé ñandé noy, catujanguaya lleva ñamosarami, pero entero ave. Por eso es que se abre a los paganos, a los gentiles. Muy interesante, ¿verdad? Y todo lo que va escribiendo Lucas es porque él escucha a Pablo, es un discípulo atento al Evangelio de Pablo y por lo tanto después lo transmite de esta manera y subraya. Después el otro elemento también, cuando comienza la disputa y la pelea entre los saduceos y los fariseos, en ese capítulo anterior en que le habían presentado, ahí era el mismo gobernador, el mismo comandante que reúne, dice, y quiere saber, entonces le trae al Sanedrín, ahí ya estaba Ananías, o Yurupete, cabe de Pablo, veo lo que sea, todos estos elementos, pero después Pablo, cuando se da cuenta que son fariseos y saduceos, entonces Lucas en su narración, sentido siempre apologético, mete otra palabra, para que se haga parte de la reflexión. Entonces, que todo vaya a reflexionar. Y el tema, allí era el tema de la resurrección. Peala Moisésina en vidriera, enterobeteca, todas muestras los hindúes, o calcular, ¿y qué es esto de la resurrección? Para que se haga allí, noticia ya eso. Y así toda la gente vaya escuchando, vaya sabiendo qué es esto de la resurrección. Los fariseos, sí, nosotros creemos en la resurrección. Este es el primer resucitado, Jesucristo. ¿Y por qué usted me está juzgando? Porque yo creo verdaderamente en la resurrección, etc. O sea, el tema viene más bien a centrarse sobre el tema de la resurrección. Upeala, Luca, homo ingesea, en el libro apologético. Ahora nosotros estamos entrando en este otro elemento, ¿verdad? Pablo quiere meter con más detalle y detenimiento frente a los procónsules del gran imperio de Roma, ¿qué cosa? Y el tema también de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Lo que es el Evangelio y lo que predica el cristianismo, o sea, mucho más. No va a ser simplemente hablar
de la universalidad del cristianismo, ni hablar simplemente de la resurrección como temas para poner sobre el tapete, sino que Coán lleva Lucas dentro de su pensamiento apologético de todo este libro. Algo prepara, la comunidad prepara este libro. Daeku ojo en una forma histórica el libro, sino que este es un libro ciertamente más o menos procurando hacer un sentido histórico. En realidad es un libro teológico y al mismo tiempo dentro de esta teología, Oyacaña de una manera apologética, defensa de la fe. Y por lo tanto, se puede resumir esta apología, tal como se revela por los discursos aquí en Cesarea Marítima, donde se encuentran, diciendo que alega la pureza de su doctrina en la relación con la religión secular de los judíos. La religión secular de los judíos, estamos aquí, siendo injustificada. Por lo tanto, la furiosa oposición de los líderes del judaísmo. Por eso es entonces que ellos comienzan a reaccionar. Quiere decir que Pablo, anunciando el Evangelio de Jesucristo, va mucho más allá, ¿verdad? Dentro de esa sacralidad, para los judíos le parece que lo que Pablo está haciendo es una gran blasfemia. O mejor dicho, el mismo Evangelio, Peñan de Yara Yepa, o Huerúajina, o Eshacájamos de la Viejina, para ellos está siendo considerado como una blasfemia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación.
Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas. En realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué les devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este versículo hoy, aquí donde tratamos sobre el proceso ante el gobernador Félix. Ya imagina que se presenta este abogado, Tértulo, que comienza a defender de parte de los judíos que están queriendo con todo, dice, condenar a Pablo. Pero era muy importante los efectos de la defensa del cristianismo. Es una apología entonces de Lucas en su escrito, la defensa del cristianismo delante de los representantes de Roma. Es una apología delante de los representantes de Roma. Lo importante para ellos, ¿qué era? Mantener la validez de su relación con la religión judaica. Es decir, ¿cuál es la religión reconocida como una religio lícita? Religio, o sea, una religión, un religarse, una forma de vivir de manera lícita según los principios del judaísmo, ¿verdad? ¿Cuáles? Y justamente era el judaísmo. Entonces lo que tiene que hacer en este momento el judaísmo es mantener la validez de su relación con el judaísmo. Entonces el cristianismo no va a presentar y no va a decir oreco de ti religión aparte, oreco y oreco roñe mongueta de otras cosas, no, porque si no sería una religión ilícita. Orendo y cual ese no es aceptado dentro del Imperio Romano. Religio lícita. Y por eso es que en la autodefensa del cristianismo, aquí lo que está haciendo Lucas es presentar y decir que verdaderamente el cristianismo está en relación directa con el judaísmo. Es la continuación. No hay ningún cambio, solamente que nosotros estamos acentuando algunos de los elementos del judaísmo. ¿Y cuál era? Por una parte, la universalidad. Ahí ya habíamos hablado tantas veces, ¿verdad? Lo de Shammai y Hillel, que son dos corrientes. El de Shammai del universalismo, todo el paganismo, que está llamado también, o sea, los gentiles llamados a la salvación. Dios viene para todos y Dios está para todos. Pero es Shammai. Hillel, sin embargo, acentúa mucho. Orecuete, goabe y Hillel. Ñandela, pueblo elegido, ina, ñandente, goabe, ababeo, mi otro, no. En todo caso, ellos tienen que entrar y haciendo parte del pueblo elegido, Upebe y Catúa llevan la oye salva. Esa es un poco la teología de Hillel.
De ahí encontramos desde la corriente de Shammai, ya habíamos dicho, están varios grandes personajes. Entre ellos también entrará Gamaliel después, ¿verdad? Y dentro de Gamaliel, que era el maestro de Pablo, Lucas está con Pablo, y así. Una corriente universalista. En cuanto que los otros, el famoso Orecuete, Ñañen Botigoa. Y bueno, entonces tiene que presentar como una religión al cristianismo reconocida como religio lícita, con todas las ventajas que ello suponía. Entonces Pablo se presenta como el campeón de la fe. Pablo es, ¿no? Ya hablamos a la viejina de cualcágina, oye, y que lo encontramos ahora en la persona de Jesucristo, acentuando y diciendo que Jesús es el primer resucitado. Los fariseos creían en esto. Los saduceos son los que no creen en esto. Y siéndole entonces más importante la defensa de la doctrina que la de su propia persona. Porque a Pablo lo que le va a salvar entonces no va a ser porque yo soy esto, yo soy aquello, ¿verdad? Sino que se la hace salvar a porque aquí, defendiendo la doctrina, presentando la doctrina al judaísmo, o mejor dicho, el cristianismo, que es simplemente la continuación del judaísmo, donde está, no hay ningún error. Es una religio, dijimos, lícita. Entonces, nadie me puede condenar por eso. Entonces, él quiere presentar, y es más importante, la defensa de la doctrina de lo que él predica, que su propia persona. Desde el elemento de la confesión de fe, yo lo que confieso es eso, mi propia fe, se sobrepone al de la defensa de la cual surge con toda naturalidad, llegando a sublimes alturas en las inspiradas y elocuentes palabras de Pablo. Pablo, por eso, después vamos a ir viendo en este discurso ante el procurador romano. Mira, imagina, pero enseguida más de los versículos 10 que va a continuar esta defensa de Pablo, que iremos hasta el versículo 21. Bueno, queridos amigos, por hoy nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor. Y que tus aguas ya llevan de aveila, ya calcula miña, mañana mi, va a venir de ya la oyerea de. Cómo nosotros proponemos, cómo nosotros seguimos también y cómo nosotros ofrecemos, entre comillas, digamos, esta doctrina, pero donde nosotros defendemos esa continuidad de una relación con Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, vean con la doctrina, sin mirar tanto la propia persona, dice Pablo. Y él lo hace de esta manera. Es una enseñanza que hoy Lucas nos está dejando a través de estos escritos de Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.